Uno de los problemas que ocupa la agenda de investigación de la comunidad de investigadores en psicología del consumidor consiste en repensarse la manera como se hace investigación en nuestra disciplina. En este video quiero compartir algunas reflexiones producto del trabajo que hemos acumulado en los últimos 5 años. Le he titulado La investigación del consumidor hoy, una visión interdisciplinaria. Bien, ¿cuál es la situación actual de la investigación en psicología del consumidor? Bueno, ya FAM en el año 2013 ofrecía una respuesta provocadora a la pregunta que acabamos de hacer. Y esa respuesta está disponible en el paper llamado Los 7 pecados de la psicología del consumidor, que fue publicado en el 2013. En ese paper particularmente hace la siguiente cita. La investigación que producimos de forma colectiva no es relevante como debería ser. Según FAM, la falta de relevancia se asocia en principio con los siguientes puntos. En primer lugar, la investigación tiene un alcance limitado y por tanto hay que ampliarlo. También la epistemología de la investigación en psicología del consumidor es limitada y por tanto hay que ampliarla. Además, hay poca atención a los contenidos, de modo que hay que poner más atención en ellos. También se habla de una sobregeneralización de las conclusiones de estudios puntuales que por lo general tienen poco rigor. Y en consecuencia, la solución sería incluir criterios de replicabilidad. En quinto lugar, se cita la investigación por conveniencia. Normalmente en las revistas publicadas en Consumidor uno observa trabajos que dicen que recolectaron datos con estudiantes que participaron voluntariamente por créditos en una asignatura. Y se ha mencionado mucho también en el ámbito de la psicología social que muchos estudios recaen en las muestras weird, sujetos que son blancos, protestantes, ah, y de poblaciones caucásicas. Además, hay una confusión de teorías de estudios con estudios de teoría y por tanto debe haber menos tolerancia a la teoría de estudios. Por último, FAM comenta que tenemos unas visiones muy limitadas y allí cae la pregunta de dónde podemos, como psicólogos, investigadores del consumidor, sacar más datos o más visiones. Entonces, ¿de qué va esta charla? Con esta charla se pretende mostrar algunos beneficios de adoptar los conceptos y métodos de las ciencias de sistemas complejos para la comprensión de fenómenos de interés a la psicología del consumidor. La complejidad aplicada es un campo interdisciplinario que se centra en estudiar la forma en que grandes conjuntos de componentes interactuando localmente entre sí a una pequeña escala pueden espontáneamente autoorganizarse y presentar estructuras globales y comportamientos no triviales a mayores escalas, sin intervención externa, autoridad central o líderes que determinen el comportamiento colectivo. Las propiedades del todo pueden no ser entendidas o predichas a partir del conocimiento total de cada una de sus partes. De hecho, las colecciones de elementos que se presentan en estas propiedades es un sistema complejo y requiere de nuevos marcos matemáticos y métodos científicos para ser estudiados. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de complejidad aplicada? La interacción es el primer elemento de esta nueva visión. La interacción se refiere a las posibles formas en que dos o más componentes, sean estas personas, palabras, ciudades, etcétera, se relacionan entre sí. En el sistema nervioso, por ejemplo, cada célula es el componente individual del sistema y la interacción entre ellas puede describirse en términos de sinapsis eléctricas o químicas. Pero con esta descripción no puede explicarse cómo ocurre la conciencia o el pensamiento. En el lenguaje escrito, cada letra o palabra es el componente individual del sistema. Las reglas gramaticales pueden ayudar a describir su relación, pero no son suficientes para entender cómo surgen los chistes o el sarcasmo. La emergencia es el segundo elemento de esta visión de complejidad aplicada.
En un sistema simple, las propiedades en un nivel macroscópico pueden deducirse al sumar o agrupar sus componentes interactuantes a escala microscópica. En un sistema complejo, las propiedades del todo no pueden describirse de esta manera. Las propiedades macroscópicas de un fenómeno no están presentes en una escala microscópica. Entonces aquí surge una vieja frase que ya conocemos los psicólogos. El todo es más que la suma de sus partes. La dinámica es otro componente de la complejidad aplicada. Cuando un sistema puede cambiar sus estados con el paso del tiempo, exhibiendo comportamientos impredecibles a largo plazo, hablamos de un sistema complejo. Los cambios son lineales si son proporcionales a cambios en el tiempo, en sus variables o en su entorno. En caso contrario, no son sistemas lineales. En algunos casos, minúsculos cambios en el entorno pueden producir cambios completos del sistema, bifurcaciones, transiciones de fase. Los sistemas caóticos son extremadamente sensibles a pequeños cambios. Los sistemas complejos pueden además depender de su trayectoria temporal, de modo que sus estados futuros no dependen solamente de su estado actual, sino también de su estado previo. La autoorganización es otro elemento y es básicamente un aumento en el orden del sistema y lleva patrones de comportamiento espontáneos y no triviales que no siguen cualquier objetivo o plan predefinido. Por ejemplo, la conducta de vuelo colectiva de las aves o un cigoto dividiéndose a sí mismo hasta crear un organismo o un producto que se vuelve bestseller rápidamente. La adaptación es otro elemento de todo este sistema de complejidad aplicada. Cuando un sistema es capaz de cambiar su comportamiento según las condiciones de su entorno, sin perder capacidad de recuperar su funcionamiento previo u obtener nuevas funcionalidades. Por ejemplo, el sistema inmunológico aprendiendo a responder a nuevos agentes patógenos o a la conducta corporativa de una empresa para ajustarse a las nuevas demandas y exigencias del mercado. O lo que está sucediendo más recientemente con el brote del coronavirus. La interdisciplinariedad es sin duda otro de los elementos. Es útil buscar características comunes entre diferentes tipos de sistemas. Estas características pueden ser descritas al usar los mismos modelos científicos que se apoyan en principios bien conocidos de las matemáticas, la física, la biología, la economía, la psicología y las ciencias de la computación. Por ejemplo, podemos hacer uso de modelos basados en agentes, ciencias de redes, teoría de juegos, muy conocida en economía, dinámica de sistemas, muy conocida en ingeniería, simulaciones Monte Carlo, muy conocida en estadística, inteligencia artificial, teoría de la información o biología evolutiva. De forma tal que al llegar a esta comprensión, observamos todo un panorama de disciplinas, métodos y técnicas científicas que nos podrían ayudar a redefinir de manera bien potente el alcance y la relevancia de la investigación en psicología del consumidor. He aquí estas 7 pelotas o bolas que nos ayudan a comprender la importancia de los sistemas complejos como un vehículo para entender el fenómeno del consumo en escalas pequeñas o en escalas muy grandes. Algunos futuros desafíos que surgen a partir de estas orientaciones de la complejidad aplicada al fenómeno del consumo pueden ser comprender el consumo y todas sus fases, como un caso de interés para la ciencia de sistemas complejos. De hecho, ya hemos publicado algún trabajo en una revista de física que muestra cómo usar estas herramientas para la comprensión del boca a boca electrónico en plataformas de comercio electrónico. También podemos adoptar y usar herramientas metodológicas de otras disciplinas científicas, como por ejemplo simulaciones, redes y técnicas de procesamiento del lenguaje natural. De hecho, también hemos publicado algunas investigaciones que buscan mostrar qué cosas hacen que un contenido en Twitter se viralice o se retuitee. También podemos establecer y mantener más alianzas de colaboración con colegas de otras disciplinas. Esa tendencia a trabajar única y exclusivamente con psicólogos, con personas de nuestro gremio, nos hace mantener una visión quizá un poco estrecha de los alcances que podemos tener. Y también adoptar y promover las prácticas de ciencia abierta, que se han manifestado en muchas otras áreas de la psicología, incluyendo la psicología experimental. Entonces, algunas implicaciones docentes para incorporar estos elementos serían la inclusión de bibliografía novedosa. No vale la pena insistir en enseñar contenidos a partir de libros de texto que ya tienen muchos años en el mercado.
Tampoco eh, vale la pena con ello mencionar que se descarte por completo la enseñanza basada en libros, pero sí es fundamental empezar a enseñar a nuestros estudiantes a partir del uso de publicaciones, papers. Los papers deberían ser el elemento fundamental de enseñanza para las futuras generaciones. También deberíamos incorporar a nuestros estudiantes como coautores de nuestros trabajos científicos, porque ello le daría al estudiante una visión bastante práctica del ejercicio profesional de la ciencia. No solamente que se vean como científicos profesionistas, sino también que se vean como psicólogos capaces de hacer investigación científica. Fomentar la curiosidad del estudiante, aprender de los errores, analizar y estudiar nuevas tendencias del consumo, como lo que ocurre con los community managers, los youtubers, los influencers, el comercio electrónico, y usar datos abiertos para el estudio del consumidor. Es muy costoso obtener datos primarios, mucho más si hablamos de datos que surgen de experimentos controlados en laboratorio o de datos que salen de la aplicación de encuestas en campo. Una forma estratégica de hacer investigación de alta relevancia consiste en usar datos ya disponibles en repositorios como Datos Abiertos Colombia, Mendeley Data, Scientific Data o Data in Brief. Hoy en día, la contribución no solamente consiste en escribir papers empíricos o teóricos, también podemos contribuir a la disciplina al publicar datos completamente limpios y ordenados para el uso de otras personas, que además permita la auditoría con rigor científico de manera tal que se verifique los resultados que se están publicando. Estas son algunas de las reflexiones que quería compartir con ustedes y como de costumbre estoy dispuesto a conversar con ustedes por si tienen preguntas, dudas o inquietudes. Les dejo la bibliografía y les dejo en la descripción aquí abajo el enlace para que tengan acceso a esta presentación.